El Señor les bendiga, hermanos. Bienvenidos a nuestro siguiente devocional. Es en verdad el último devocional, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hemos estado mirando algunas cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con relación a la fe. Y hemos visto que la fe a veces tiene que ver con el asunto no necesariamente de la fe que ponemos en Cristo para ser salvos, sino de la fe refiriéndose al aspecto doctrinal, a los principios bíblicos que hemos aprendido, a la vida cristiana. Y el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo y capítulo 6 menciona otra vez la palabra fe varias veces y da instrucciones a Timoteo con relación a eso. En 1 Timoteo capítulo 5, hermanos, versículo 12, cuando está hablando el apóstol Pablo a Timoteo sobre las viudas, les está diciendo algo muy importante. Les está diciendo que viudas hay que cuidarlas en la iglesia, pero él está dando una serie de requisitos para las viudas mayores, gente que han sido fieles, que han sido gente de un solo marido, que no tengan hijos, y la iglesia tendría que ayudarles. Pero luego en el versículo 12, hablando de viudas jóvenes, dice lo siguiente, vea lo que dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Está diciendo que hay viudas jóvenes que esas no las admitas en el sentido de ayudarles en la iglesia económicamente, porque son viudas jóvenes, y a ellas el apóstol Pablo les dice, versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, y que no den al adversario en ninguna ocasión de maledicencia. Pero luego, lo interesante aquí es que dice que el apóstol Pablo dice que quieren casarse incurriendo así en quebrantar su primera fe. Entonces aquí vemos que la fe puede ser quebrantada. Pero ¿por qué si el apóstol Pablo dice que se casen? Pero dice que impulsadas por sus deseos quieren casarse quebrantando su primera fe. Ahora, lo que vemos aquí es que el apóstol Pablo está diciendo que cuando usted y yo, cualquier cristiano, y específicamente aquí hablaba de viudas jóvenes, llevadas por sus deseos, y tenemos que suponer, aunque la Biblia no menciona deseos carnales, pero probablemente son deseos incorrectos, deseos carnales, quizá con una persona no creyente, quizá de una manera no correcta, se quieren casar, dice, quebrantan su primera fe. Quiere decir, quebrantan sus principios, los mandamientos de Dios. Así es de que, hermano cristiano, el apóstol Pablo aquí nos podemos aplicar a nosotros como cristianos, y hablándole a cualquier persona creyente, tener cuidado de no quebrantar la fe. Quebrantamos la fe cuando dejamos los principios, dejamos aquello que Dios nos ha ordenado, nos ha mandado, quebrantando su primera fe, dice la Escritura. Pero luego dice, quiero que se casen, críen hijos, quiero que hagan las cosas bien. Así es de que, hermano, puede ser que haya muchos cristianos que por no vivir de acuerdo a los principios bíblicos estén quebrantando su primera fe. Y eso Dios dice no es correcto. Hay que tener cuidado de no quebrantar la fe. La fe que nos han enseñado, los principios bíblicos, las doctrinas, la vida cristiana, lo que es correcto. Cuando no lo hacemos, dice el apóstol Pablo, quebrantan su primera fe. Y es una cosa interesante notar ahí. Luego, en el capítulo 6 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo está hablando sobre aquellos que quieren enriquecerse de una manera no correcta, ¿verdad? No trabajando, sino siguiendo el amor al dinero. El apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo le dice que un cristiano que no hace las cosas bien quebranta su primera fe, quebranta sus principios. Pero luego también dice que los que se extravían de la fe porque quieren enriquecerse y aman más al dinero
que las cosas que deben de ser correctas. Entonces aquí es importante, hermanos, otra vez cuidar esto. No vaya a ser que cristianos que hacían las cosas bien se extravíen de la fe. ¿Y cuántos cristianos hemos visto que hacen eso, hermano? Cristianos que empiezan a trabajar, empiezan a ganar más dinero, empiezan a ofrecerles trabajo el domingo, empiezan ellos a aceptar un puesto más alto porque la paga es más grande, y cuando menos lo esperan, ellos ya están siguiendo el dinero, comprándose cosas lujosas, deseando tener más dinero, y empiezan a extraviarse de la vida cristiana, de venir a los cultos, de ser fieles, y se extravían de la fe. Y muchos cristianos hoy en día lo siguen haciendo. Así es de que hay que tener cuidado. Y el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, porque Timoteo puede ser un pastor que, si no tenía cuidado, también terminaría extraviándose de la fe. Como hay muchos pastores también hoy en día que empiezan a mirar más el dinero y más las cosas materiales que realmente las cosas de Dios, y se extravían, ¿verdad? De la fe, se extravían de la fe. Y luego el apóstol Pablo también dice, al terminar el capítulo 6 de 1 Timoteo, dice que algunos, profesando algunos, se desviaron de la fe, y dice que también te puedes desviar de la fe por falsas doctrinas otra vez. Parece que el apóstol Pablo empezó 1 Timoteo, diciéndole a Timoteo: te dejé en Creta para que mandases que no enseñasen una doctrina diferente. Y dice que aquellos que han dejado la fe, y luego termina diciendo lo mismo, se extraviaron, se desviaron de la fe. O sea, la doctrina nos hace desviar de la fe. Pero luego terminamos aquí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 y versículo 12, vea lo que dice. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, mira, hermanos, terminamos el devocional, los devocionales de 1 Timoteo, y vamos a seguir con otros libros más. Pero aquí dice el apóstol Pablo: sigue la fe. Una de las cosas, hermanos, que hay que buscar todo el tiempo es seguir la fe, mantenernos en los principios, en las cosas correctas, en la doctrina correcta, en los principios que nosotros nos han enseñado en la vida cristiana. Síguela, mantente ahí, quédate ahí. Y luego versículo dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo termina diciéndole a Timoteo, mantenerte en la fe es una batalla que tienes que pelear. Pelea la buena batalla de la fe. Y, hermano cristiano, no es fácil, es una batalla que tenemos que pelear para mantenernos ahí, no quebrantar la fe, no desviarnos de la fe, seguir la fe y pelear la buena batalla de la fe. Son cosas que tenemos que cuidar en la vida cristiana. Le animo a que se mantenga fiel, a que se mantenga las cosas de Dios, aprendiendo todos los días. Y, hermano, no haga caso a falsas enseñanzas, falsas doctrinas, consejos. Tenga cuidado por el amor al dinero, que se extravíe. Siga, hermano, siga en las cosas de Dios y pelee la buena batalla de la fe. Es nuestro deseo y es nuestro interés, hermano, que usted sea afirmado en las cosas de Dios, en la buena fe, y manténgase ahí, ¿ok? Le amamos y queremos seguirle dando algunos otros devocionales, y luego tendremos el próximo y usted verá de qué libro es también, ¿ok? El Señor le bendiga, hermano. Gracias por mirar los devocionales. Siga fiel.